Bueno, Gaero, vamos a empezar con el tutorial. O sea, lo primerito que les voy a decir, y es lo más sencillo, pongan el portero en manual, no lo pongan en automático. Y les explico por qué no lo pongan en automático. Porque en automático él hace las acciones a como él entiende. Puede ser que tú quieras tirarte para la derecha y si él ve que para la derecha no está bien tirado, no se tira. Entonces mi primera recomendación, y es la que uso yo, pongan el portero en manual. No pierdan el tiempo en ponerlo en asistido o ponerlo en semi, no. Directo a manual. Bien. Lo segundo y lo más principal, ahí lo están viendo, son los botones de LB. O sea, el LB es para autoposicionarse. O sea, se van a dar cuenta ahora que lo voy a probar que puedes tocarlo hasta con una sola mano. Puedes ponerlo hasta con una sola mano. Entonces, con esa sola mano se van a dar cuenta de que él se posiciona solo. Miren, se posiciona solo. Mirenlo aquí. Aquí lo estoy enseñando con una sola mano. ¿Ves? Miren, ahí está, con una sola mano. Se tira. ¿Ves? Porque se posiciona automáticamente donde él piensa que sea bien. Pero a la hora de jugar, cuando ustedes tengan presionado este, hay veces que no se tira. Entonces, ¿ves? Se tira tarde también. Entonces no es recomendable que lo usen todo el tiempo. Bien. Segundo botón que les voy a decir es este. Yo lo tengo configurado en RT. Entonces ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. Mírenlo aquí. RT es el botón que yo uso para que siempre se ponga de frente a la bola. Si se dan cuenta, miren, dejen que vamos a mandar para acá. Si se dan cuenta, está de espalda. Tocas el botón y se pone de frente a la jugada. O sea, mira, ahí está, se pone de frente a la jugada. Miren por aquí, se pone de frente a la jugada. Entonces, ya vieron dos botones fundamentales. El primer botón es el LB, que con LB es la posición automática. Y con RT es para que esté de frente a la bola. Siempre se para de frente. Y eso sirve lo mismo para jugador que para portero. Entonces, lo tercero, sencillito, no van a hacer muchos pasos, son los que uso yo. Bien, entonces lo tercero que les voy a decir, cuando les vayan a disparar, siempre usen los joystick, solamente los joystick. Y el RT, que es de pararse de frente a la bola. Ahí no hay fallo. Ahí se tira para donde sea, para donde tú lo pongas. ¿Ves? Siempre se tira para donde sea. Ahí está, ¿ves? Mira, para donde sea, se tira. Siempre de frente. Para donde quiera, mira, ahí está. Usen los dos joysticks, el derecho y el izquierdo. O sea, ahí no hay fallo con la bola. No hay fallo, ¿eh? Para donde quiera que tú lo tires, ahí está. Después lo vamos a poner en práctica en un juego. O sea, para que vean bien cómo es. Lo otro, es de la salida de portero. Vamos a ponerle el uno contra uno. Bien. En el uno contra uno, aquí está el de correr más rápido, que ustedes pueden correr solo. ¿Entiendes? Si se dan cuenta, corre solo. Pero corre para donde quiera. No tapa la pelota. ¿Ves? No la atrapa, no se tira. Pero si para una salida rápida no usen
En el caso mío yo uso Xbox. No usen para la salida rápida así porque ahí está la prueba. Mira, ¿ves? Sale desbocado, pero nunca la atrapa. O sea, nunca recoge la pelota porque sale a lo loco. ¿Ves? Y siempre que salgan solo así, ¿ves? Va a ser gol. No hay fallo con eso. Siempre va a ser gol. Tiene que ser que, o sea, que estén muy de frente para que no sea gol. O sea que yo les recomiendo la salida, usar los de abajo. O sea, el de correr más rápido y el de pararse de frente a la bola. Y el Justin derecho. Volvemos a repetir. Miren, ahí está. Tocan el de salir, lo sueltan y ponen el de correr más rápido. El de correr más rápido. Ahí está. Ahí está. El de correr más rápido. Y el de la bola de frente. Ahí está. Vuelven a salir. Y el Justin. No falla. Ahí está. El de correr más rápido. Y el Justin. Y otra recomendación mía personal, que es la que yo uso. No le salgan a la bola. Si ven que está muy solo adelante, sí. Pero si ven que ya está dentro del área, no le salgan. No le salgan. Yo no le salgo. O sea, a mí hay que soldarme dentro de la portería. Yo no le salgo. ¿Ves? Porque mira, aquí le tienen mucho campo, ¿ves? Para que el delantero dispare. Con muy poca suerte, le paran la bola. Yo nunca salgo. Si sale, es a consideración tuya. Pero ahora aquí las está parando de casualidad. Vuelvo y repito, en un juego esto no es muy efectivo. Salirle yo en un uno contra uno me quedo aquí en la puerta. Y que me maten en la puerta. Ahí ve, en la puerta. Ahí está. Yo me quedo en la puerta. Ahí en uno contra uno me quedo. Y le quito el campo de visión. Ahí está. Si dan cuenta, mira la cantidad de goles que me han dado. Ahí, pero eso es así. Cuando están en un juego, ¿ves? Ahí, en esa jugada, puede ser que le sacas, mira, ¿ves? Aquí le sales un poquitico y te quedas parado. Le sales un poquitico y te quedas parado. Un poquitico y te quedas parado. Un poquitico hasta la línea, ¿ves? Salen hasta la línea y en la línea te quedas parado. No le salgas más. Porque si te das cuenta, aquí se usa mucho en este FIFA hacer el pase de la muerte, como se le dice. O sea, entonces te hacen salir de la portería, se la pasan al otro y es gol al momento. Ahí viene de nuevo, sales un poquitico hasta la raya y en la raya, ahí está, usas el LB, ahí está. ¿Ves? Ahí está. Miren, cuando le saco un poquitico, nada. Cuando le saco aquí, no hay gol que valga. Es chapa todo. Cuando salen más, ¿ves? Miren qué fácil. Vamos con la última repetición para que ustedes vean. Aquí está, miren. Si le salen mucho, ahí puede ser que le chapa y vuelves a salir, le queda todo el campo abierto. Si no sales, ahí está. No sales de la portería, miren. Si te pasas nada más de la rayita blanca esa, ahí está la prueba. ¿Ves? Ahí está la prueba. Cuando te quedas en la portería tuya, le das menos campo a él de poder hacer algo. Entonces, vamos a probar de nuevo todo lo que estábamos diciendo. Aquí viene. Si se dan cuenta aquí, vamos aquí. Para tirarse. Ahí está. Se tiran todos con los joystick. Siempre usan los joystick. Ahí está.
siempre usen los joysticks para la salida. En esa salida pueden usar la Y en el caso mío que soy de Xbox, o pueden quedarse ahí, pero yo les recomiendo salir con la Y. Ahí está. Saquen con la Y que le va a ser más fácil. Ahí está. En esa jugada, ahí está, ¿ves? Y tírense antes. Si fallan, fallaron. Eso es algo normal. Ustedes no son estrellas, nadie es estrella. O sea, se tiran para donde crean que va la pelota. Y en esa jugada sacan. Ahí está. Sacan con la Y. Las configuraciones de los botones es a consideración de ustedes. Ustedes la ponen como ustedes creen que mejor le va a hacer, que es más fácil. Yo la uso así, porque me quedan todos los botones cerca, ¿ves? Miren. El de... Aquí les muestro. Mírenlo aquí. De posicionamiento. De frente a la pelota. O sea que puedes tenerlos los dos apretados. Irlos tocando. Y siempre te queda de frente. Y el de acá abajo para salir más rápido. Y la Y, en este caso mío, para moverlo. ¿Ves? Para moverlo. Y con estos dos. Y este joystick te queda solo aquí para tirarte para donde quiera. Entonces vamos a tratar de ponerlo en práctica en un partido para que ustedes vean lo que les estoy explicando. Vamos a ponerlo en un partido de práctica para que ustedes vean lo que les estaba explicando. Espero que les guste el tutorial. Espero haberlo podido explicar lo más claro posible. De todas formas, acá abajo, en la esquinita aquí mismo, aquí en la esquinita aquí, le dan a suscribir y le dan clic a la campanita, porque en otras ocasiones se ha sido subiendo videos tutorial, no solo de fútbol, también los hago de pelota, los hago de NFL, y también tengo uno muy bueno que va a salir pronto de Call of Duty, de Warzone, de cómo jugar con la Franco. A todo el mundo le gustaría, sea jugar con una Franco y darle un tiro a la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, pronto viene ese tutorial. Pero por eso les repito, no dejen de tocar la campanita. Cuando se suscriban, toquen la campanita y así están al día con todos los videos que suba. Siempre lo van a ver. Vuelvo y repito, no dejen de tocar la campanita. Los espero. Vamos a poner en práctica entonces todo lo que estaba diciendo.